Radio Sintonía te desea feliz Navidad. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Bueno, con esta sintonía de fondo llegamos al programa de todos los viernes, que a esta hora aproximadamente está en Antena Guanil, un programa de difusión de nuestro patrimonio histórico-cultural que, como todos ustedes saben, hacemos en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy en este programa vamos a hablar de la restauración del retablo de la ermita de Santa Inés. Últimamente, el programa anterior, este y el próximo viernes, lo vamos a dedicar a la restauración de diferentes obras artísticas como retablos, cuadros y púlpitos. Nos acompaña hoy también María Jesús Morantes, que es restauradora, que estuvo la semana pasada con todos nosotros aquí, y hoy tenemos pues el honor de contar nuevamente con ella para que nos hable de la restauración del retablo de la ermita de Santa Inés. Buenos días, María Jesús Morantes. Buenos días. Bien, como decía, un día más aquí con nosotros para hablarnos de los trabajos que has realizado aquí en la isla de Fuerteventura, recuperando nuestro patrimonio. Los primeros datos históricos de la ermita de Santa Inés aparecen en el año 1580, pero hasta 1669 no comienza la reconstrucción del edificio actual. Pero a mí me gustaría, Chus Morantes, que nos situemos, si te parece, en el lugar donde se encuentra el retablo, del que posteriormente nos vas a hablar. Sí, es el retablo del Valle de Santa Inés, la ermita. La ermita del Valle de Santa Inés es municipio de Betancuria, ¿verdad? Y parroquia de Antigua, que coge también Betancuria y la Vega de Río Palma, que es, bueno, la zona más antigua de lo que es patrimonio ya de procedencia europea, es decir, que Juan de Betancourt llega, funda Betancuria y parece que también funda el Valle de Santa Inés, es decir, que sería la segunda fundación después de Betancuria. Creo que incluso el hijo de Juan de Betancourt vivió en el Valle de Santa Inés. Como tú decías, la ermita se inició su fundación es del siglo XVI y el mayor desarrollo lo tuvo luego en el XVIII, como la mayoría de las ermitas de Fuerteventura, que hablábamos el otro día, que hay 32 ermitas que en su mayoría son de la segunda mitad del XVIII o del XVIII, que es una época de florecimiento para Fuerteventura. Y en esta ermita, ¿qué destacamos? Bueno, es una ermita sencilla como la mayoría de ellas, de una sola nave. Tiene el presbiterio donde se encuentra el retablo y tiene muchos bienes muebles en su interior en comparación con otras, ¿no? Las más ricas pues pueden ser Ampuyenta y esta tiene, además del importante retablo,
Tiene las puertas de la sacristía decoradas de forma muy particular, con motivos alegóricos a la Eucaristía, panes, cestos de panes. Muy encantador, muy naif, con un colorido precioso, como el retablo. Tiene un púlpito importante y tiene una serie de cuadros, 4 de ellos de muy buena calidad y el resto también importantes. Ahora mismo, no sé, tendrá como 10 cuadros la ermita. Casi todos los muros están cubiertos por cuadros. Los bienes muebles se están cuidando, pero los bienes inmuebles... Los bienes inmuebles, ¿te refieres al edificio? Bueno, el edificio pues hace lo que se puede, sí. Sí, lo importante son las techumbres, ¿no? Que no entre el agua, por ahí se empieza. Y luego de ahí sí se trata, el Cabildo trata de que se encuentren en buen estado. Esperemos que continúe así, es muy necesario, porque si el inmueble no se cuida, lo que está en el interior se pierde. Muy importante también en esta ermita es la cómoda, no es una cómoda, es como un gavetero grande que hay en la sacristía, también del 18, decorado con flores, único. También es muy importante. Los trabajos de restauración, Chus, de retablo de la ermita de Santa Inés, de la que nos estás hablando, finalizaron en octubre de este año y comenzaron en junio, ¿no? Sí. Fuiste la encargada de dirigir esta obra, la responsable del proyecto. Uh-huh. Y me gustaría que en principio nos hablaras para todos los oyentes del retablo, que nos hicieras, digamos, la ficha técnica del mismo, las dimensiones que tiene, la técnica de construcción, quién fue el autor, el estilo, etcétera. El retablo es bastante grande, de alto mide 1,5 y de ancho 4,80 metros. Es bastante grande, es del tipo que llamamos chinesco, de estilo rococó chinesco, que le llama Alfonso Trujillo en su obra sobre el retablo barroco en Canarias. Él hace un apartado con los retablos majoreros y los llama así, retablo majorero rococó chinesco, porque están dentro de la influencia que en ese momento Oriente tiene sobre el barroco en Europa, es decir, viene una corriente de moda con las porcelanas y todo esto, y las decoraciones chinas, y el rococó, que sabes que es la época final del barroco, coge toda esta ornamentación y la pone en sus objetos, aunque sean religiosos, ¿no? De manera que a veces tenemos retablos que son todos estos retablos de Fuerteventura con tantas flores pintadas, con tanto detalle de color y de ornamentación, ¿no? Pintado. Este es la influencia esta oriental que decimos. Y el rococó es tiene influencia de diferentes estilos. El rococó es ya como la derivación del barroco, que sabes que el barroco es muy importante porque está lleno de características muy profundas, pero una de ellas, tal vez la más evidente, es la ornamentación, ¿no? Esa ornamentación, perdona, que tiene de claroscuros, de muchos relieves, de muchas volutas. Y eso deriva en el rococó en los últimos años, donde ya lo que importa es la decoración, ya no importa composiciones, ya no importan cosas más profundas, pero todo está hiper decorado. Por eso te decía, como está hiper decorado, si tiene influencias de otros estilos. Pues en este caso, ¿qué te digo? De Oriente. ¿Sabes? Empiezan a llegar muebles decorados lacados, las porcelanas, y sabes, con esa decoración que tienen las porcelanas chinas que pintan puentecitos, pescadores chiquititos, todo eso aparecen a veces en los retablos. En Teguise, en Lanzarote, hay un retablo que se decora con chinitos pequeños. ¿Sabes? Es increíble porque tú ves ahí el puente chino así curvo, el río y el típico arbolito chino allí metido en el retablo de la iglesia de Santo Domingo en Teguise. Y esa influencia es la que aquí se ve en toda esa decoración como muy abigarrada y de mucho color. Muy bonito, ¿no? Porque tú llegas... Mira, este retablo, una vez restaurado, te sorprende muchísimo porque al estar ya... lo ves más, ya no ves tanto el deterioro y lo viejo que estaba antes, ya lo ves más como era, ¿no? Y la parte central, sobre todo de la hornacina, te parece como algo chino, porque tiene esos rojos, los dorados, brillantes, y todo como muy, muy minucioso, y te puedes imaginar que es como una parte de un
¿Y tiene similitud con algún otro retablo de la isla de Fuerteventura que nos encontremos en otras ermitas? Sí, tiene mucha similitud con el del Time. Me he dado cuenta de eso porque el del Time lo trabajé yo con otro equipo, pero también hace unos años trabajé el retablo del Time y trabajando recordaba aquel y me fui un día a verlo otra vez y lo confirmé. O sea, para mí es del mismo autor. No, el autor no lo sabemos. Desconocido. No sabemos, es desconocido hoy por hoy, hasta que se encuentre un documento que diga que tal retablo se encargó, pero me parece que no. No, no. Pero yo diría que los dos retablos son del mismo autor por la técnica, por un montón de detalles, y desde luego la decoración, la traza, todo esto. Y hasta algo curioso que tiene, que es debajo de los dos tienen el fondo blanco, ¿no? Y sobre el blanco se pintan las flores de colores y se hacen los dorados y se adosan las volutas. Pero ese blanco sale a veces, se ha perdido, y debajo sale negro, dices, ¿por qué está este negro aquí? En los dos ocurre eso. Es un negro que lo hemos dado a analizar. El laboratorio dice que es un negro de humo que se utiliza como base para cuando se platea, ¿no? Cuando se coloca pan de plata, que aquí no hay pan de plata, pero puede que el autor, no sé, considerara que podía ser una buena base para la pintura que va después. Entonces, incluso esa anomalía se da en los dos retablos. Bien, la técnica nos decías que es de madera. Sí, es de madera de tea y de riga. Uh-huh. Me parece, sí, las dos. Y vamos a ver, el autor, el estilo, ¿es popular? Tiene mucho de popular. Tiene mucho de popular. Tiene mucho de popular en la decoración, pero tiene buena calidad como de traza de maestros, y la talla es buena. ¿Puede ser una mezcla de estilos o no? Eso no se da. Sí, eso puede ser una mezcla, una traza más más profesional y una decoración a lo mejor con más influencia popular. ¿Que podrían participar diferentes autores en la decoración del retablo? Bueno, normalmente es que el que lo trazaba, el que hacía la parte de madera, era diferente. Luego llegaba otro y lo decoraba o lo doraba. Ya. Eran diferentes artistas. Del siglo XVIII nos comentabas que sí. Data del siglo XVIII, ¿no? Cuando te pusiste manos a la obra, ¿qué te encontraste cuando llegaste a la ermita de Santa Inés y miraste el retablo? Pues sabíamos que era uno de los que estaban en peor estado, por eso el Cabildo también lo eligió, ¿no? Estaba dentro de sus prioridades este retablo, porque estaba muy atacado por xilófagos, es decir, los insectos que comen la madera, y mucho. Entonces esas maderas habían perdido toda consistencia, estaban en muy mal estado. Eso también hace que la pintura se caiga. La pintura estaba muy poco consolidada, es decir, que se desprendía fácilmente. Tenía parte, sobre todo en el ático. El ático es la parte que lo remata por arriba, ¿no? Que es muy complicado en su forma, lleno de volutas y de una peineta arriba. Tiene muchas formas. Y todo eso estaba muy desprendido. Estaban separados unos de otros, algunas zonas se habían caído y se habían perdido, y hubo que todo eso fijar la pintura, fijar las maderas desprendidas, aparte de quitarle el insecto que todavía posiblemente vivía, porque ¿cuál era la pregunta? No, que nos hablara un poquito, exactamente, el retablo, diagnóstico del mismo. Así, aparte de eso, muy sucio, claro, porque con la suciedad superficial de tierra y todo esto, barnices que se habían oscurecido, y luego tenía unas manchas que no hemos sabido que son. Puede ser que sean de aplicaciones de gasoil, que sabes que a veces tradicionalmente se le da gasoil aquí a las maderas, entonces el gasoil posiblemente había manchado la pintura y de forma indeleble, o sea que no ha salido esas manchas. Lo que hemos hecho ha sido taparlas, pero no las hemos podido quitar. Otro tipo de manchas sí, no, las de cera, otras manchas con orígenes distintos, las hemos quitado, pero esas que eran como muy grandes y muy oscuras y que lo alteraban mucho, porque tú veías ya, como además es blanco, como te digo, pues con esas manchas lo afectaba mucho estéticamente, ¿no? Vamos a ver, ¿y qué técnica aplicaste, Chus, a la hora de reconstruir el retablo?
Pues como te digo, primero fue quitarle el insecto, aplicándole un desinfectante por delante y por detrás. Es uno de esos retablos que se puede acceder por detrás, es decir, que te metes y puedes actuar por detrás, ¿no? Entonces todo eso le aplicamos un producto para eliminar el insecto. Fijamos las partes desprendidas, las que se habían caído las hicimos nuevas, algunas, con ayuda de carpinteros, claro, y después consolidamos la capa de preparación sobre la que se pinta y se dora y consolidamos la pintura. Esto se hace con una cola de origen natural, está hecha de pieles de conejo y la tienes que poner al baño María. Es un producto antiguo que se utiliza en restauración, pero es muy eficaz porque en realidad es el mismo producto con el que está hecho esa preparación, con lo cual actúa perfectamente, ¿no? Y no le estás metiendo nada ajeno al material del retablo. Y eso es lo más importante, ¿no? Ya lo hemos dicho otras veces, que a la hora de restaurar lo más importante es consolidar lo que hay, que no se siga perdiendo. Entonces hicimos esa primera parte de consolidación de todo el material, madera, preparación de estuco, pintura, dorados, todo eso conseguimos que ya no se caiga más. Después pasamos a la segunda parte, que es reponer lo que falta, la pintura que se ha caído. Y eso lo hicimos también con un estuco similar al original, también con cola de conejo y un yeso muy fino, solamente en las partes donde faltan, que le llamamos lagunas, ¿no? Esas lagunas se rellenan con esta materia que nos hace llegar al nivel de la pintura sin pasarnos nada, o sea que es un trabajo bastante minucioso porque lo tienes que ir limpiando, todos los bordes, todo. Y después viene la parte del color. El color lo aplicamos, como también te contaba el otro día, con el cuadro de los llanos de la Piedad, de una forma discernible a una corta distancia, así que queda integrado el color muy bien, pero si tú te acercas tú ves la parte nueva, la que ha hecho el restaurador, porque así como en el caso de la Piedad lo hicimos a base de puntitos finitos, pequeñitos, aquí lo hicimos a base de rayitas verticales muy finitas también, que te indican que eso es lo que ha hecho el restaurador. Y pues fue un proceso muy largo porque faltaba mucha pintura. 4 meses estuvieron trabajando en el retablo. ¿Y por qué faltó la pintura? ¿Que por qué faltaba la pintura? Sí, porque faltaba la pintura, sí. Porque, como te digo, hombre, los materiales envejecen y pierden su naturaleza, es decir... ahora te entiendo, faltó la pintura, pero ya de retablo que le faltaba pintura, yo pensé que no tenías el material para... No, sí teníamos, y cuando se nos acaba tenemos que conseguir más, porque eso también nos ha pasado, claro, que nos faltaba y entonces había que encargar para que nos trajeran, porque normalmente no conseguimos aquí esos materiales, entonces los tienes que pedir, porque como es mucho, en yeso, solo en yeso... Y es un yeso que aquí no se consigue, ¿no? Entonces le metes tal cantidad, tantos kilos, porque siempre parece menos de lo que luego es. Pues bien, el retablo del estilo rococó, nos decías, chinesco, del siglo XVIII, ¿qué valor patrimonial y qué importancia artística tiene, características para ir finalizando ya de la obra Chus Morante? Pues mucho, es de muy buena calidad, es uno de los mejores de Fuerteventura, pues sí, se puede decir, claro, hay retablos como el de Betancuria que es más importante en cuanto a calidad, pero dentro de los... Sí, hay retablos como el de Agua de Bueyes también, el de Ampullenta, pero sí, es muy bonito. Tiene 3 calles, ¿sabes? Que es grande, hay otros más pequeñitos. Este es un retablo de considerable tamaño, entonces... 6,50 por 4,80, como comentaste al principio, que eran las dimensiones. Me parece, son 6 metros de alto. 6 metros de alto. Por 4,80. Sí, no sé, creí entenderte al principio, entender que eran las dimensiones que habías dado. Sí, 6,5 de alto por 4,80 de ancho. Es más alto que... Porque Alfonso Trujillo los llama también apaisados a los retablos majoreros, porque muchas veces son, para como suele ser un retablo, son bastante horizontales.
Sabes que no son muy altos o son igual de altos que de anchos, pero este es más alto que ancho. Bien, pues la ermita de Santa Inés pertenece al municipio de Betancuria, pero sin embargo la parroquia pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Antigua. Sí. La ermita pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Antigua y la ermita está en el municipio de Betancuria. Porque las dos parroquias están unidas, la de Betancuria con Antigua debe ser. Sí, es que es una sola parroquia. Una no sola sé parroquia, si son sí. dos que se han unido, pero es una sola parroquia ahora mismo. Es la parroquia de Antigua, coge la de coge Betancuria, la Vega de Río Palma y Santa Inés. Uh-huh. No sé si alguna más. Los Llanos ya no. Los Llanos es parroquia de Casillas. Para terminar, recomendaciones para la conservación del trabajo realizado, Yu. Pues las recomendaciones siempre son cuidar el inmueble, como decíamos. Eso es muy importante, que no entre agua, que no haya goteras, que no haya controlar las humedades. Por ejemplo, toda la parte de atrás, el muro donde va encastrado el retablo, se estaba cayendo. Y las piedras estaban todas por la parte de atrás del retablo. Entonces eso se lo comunicamos al Cabildo y volvieron a colocar las piedras en su sitio y las sanearon, ¿no? Entonces esto es importante, no pueden estarse cayendo las piedras por detrás del retablo. Hemos recomendado también, pues había ratones porque había trampas, cebos, y hemos recomendado que se termine con los ratones, por supuesto, porque perjudican a las obras de arte. Ventanas abiertas donde entra polvo y todo esto, y donde favorecen los cambios de temperatura, pues cuanto más aislado esté la obra, mejor. Y a la hora de cuidarlos, bueno, pues que las fregonas, cuando se limpia el piso, no se acerquen a la base del retablo, que siempre sufren mucho las bases por esto, no se apoyen cosas sobre el retablo, que no se pongan flores, porque las flores van a manchar otra vez la pintura, que no se pongan velas, que es un riesgo, que siempre hay quemaduras por esto. Pues queda dicho todas estas recomendaciones. María Jesús Morante, restauradora, persona responsable del proyecto de la restauración del retablo de la ermita de Santa Inés. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, hablarnos del trabajo que has realizado y por invitar a todos a seguir recuperando nuestro patrimonio y cuidándolo. Sí, hoy se presenta... precisamente hoy a las 8:30, ¿no? Sí, entonces si alguien quiere ver cómo estaba antes, creo que vamos a proyectar las fotos de cómo estaba antes y cómo ha quedado y explicarlo allí in situ, pues ahí estamos, a las 8:30. A las 8:30 en la ermita de Santa Inés. Sí. Pueden estar presentes y ampliar la información que hoy le hemos dado aquí en Guanil. Un programa dedicado a la conservación y difusión del patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Vale, gracias a ustedes. Radio